¿No es cierto que gran parte de los que estamos hoy aquí tenemos o vamos a tener hijos, nietos, sobrinos? Bien, por esta razón sé que lo que voy a exponer va a resultaros de interés, porque como madres, como padres, tíos, tías, abuelos, abuelas, queremos lo mejor para nuestros niños, pero esto no siempre es sencillo porque desconocemos qué opciones tenemos y cuáles son las más saludables. Yo voy a hablaros de mi experiencia personal sobre esto mismo y en relación a los procesos de parto y lactancia, sobre mi propia toma de conciencia, cómo me di cuenta cuál era la realidad y vi la necesidad que teníamos de tener buena información para poder decidir, para poder reescribir el futuro. Toda esta historia comenzó hace prácticamente 10 años, con el nacimiento de mi hija mayor, y empezó ya en el mismo paritorio. Yo elegí parir con epidural porque tenía muchísimo miedo al dolor y recuerdo que comentábamos entre amigas que, bueno, si cuando vas al dentista para que te traten una muela te ponen analgesia, pues en el parto igual, te ponen epidural y no te enteras de nada. Y esto fue justamente lo que pasó, que no me enteré de nada. Gracias a la más que generosa dosis de epidural, el dolor desapareció, pero también desapareció cualquier sensación corporal de cintura hacia abajo, dificultando enormemente mi participación activa en el parto. Este tuvo que ser medicalizado e instrumentalizado, es decir, a mí tuvieron que aplicarme oxitocina sintética para que no se parasen las contracciones, sueros, sondajes, y a mi hija tuvieron que extraerla con una ventosa de vacío puesta aquí en su cabecita. Yo había sido una gran ignorante en el tema de la epidural, nadie me había hablado con detalle de los efectos que podía tener y yo tampoco había preguntado. Pero, en fin, nació mi hija y vi que pasaba ante mí así su pie. Yo angustiadísima porque esperaba que me la pusieran encima, preguntando a los médicos qué pasaba, si la niña estaba bien, y me dijeron que sí, que tranquila, que la niña estaba perfectamente, pero se la llevaban a la incubadora. Y yo, vaya. A mí me llevaron a mi habitación, donde ya estaban mis familiares esperándome para darme la enhorabuena. Ellos iban y venían de la sala de incubadoras y me decían que la niña era preciosa, pero que tenía buenos pulmones porque lloraba con la boca así de abierta. Y claro, a mí había algo que no me encajaba, porque no conseguía entender por qué mi hija, estando sana, estaba separada de mí, metida en una incubadora, llorando desesperada, y yo estaba en la habitación sin poder hacer nada por ella. Pero bueno, lo habían dicho los médicos, sus razones tendrían, aunque es cierto que nunca jamás nos las explicaron. Pasaron 2 horas y por fin pudimos conocernos. La trajeron a la habitación y ciertamente mi familia tenía razón, la niña era preciosa, ¿qué voy a decir? Soy su madre, ¿no? También vino el pediatra, que nos dio la enhorabuena, nos dijo que la niña gozaba de una salud excelente y nos dejó un pequeño biberón lleno de un líquido que no era leche, indicándonos al mismo tiempo que esperásemos 1 hora antes de dárselo. Yo continuaba viendo que algo había ahí que no encajaba, ¿no? Si bien en el tema de la epidural había sido una gran ignorante, no lo era tanto en el tema de la lactancia materna y me sabía muy bien la teoría. Sabía, por ejemplo, que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud dicen que no hay ningún motivo para separar a las mamás de sus bebés, a no ser que haya una causa médica. Y mi hija había estado 2 horas metida en la incubadora. También sabía que estas recomendaciones dicen que hay que evitar, en la medida de lo posible, proporcionar cualquier tipo de tetina a los bebés, porque puede causarles confusión a la hora de succionar, porque no se succiona igual de un pecho, así, que de una tetina o un biberón. Y a mi hija le habían dado ya un biberón y pretendían que le diese otro. Para mí era un dilema, yo no sabía qué hacer, si seguir las indicaciones del pediatra o hacer lo que yo sentía que debía hacer, que a su vez venía respaldado por las recomendaciones de un organismo internacional. Y no sin sentirme culpable, por si no estaba haciendo lo correcto, decidí coger a mi hija y ponérmela al pecho. Y bueno, las cosas salieron, a los 2 días por fin nos dieron el alta y fue una gran sorpresa descubrir que prácticamente todo el mundo sabe mucho de bebés. Yo creo que quienes tengáis hijos sabéis de lo que estoy hablando, porque la gente te da la enhorabuena, pero también te da muchos consejos, te da su opinión, dicen cosas muy contradictorias. A mí me decían, por ejemplo, que bebiese mucha leche para tener más leche, cuando que yo sepa, las vacas dan muchísima leche y comen pienso o hierba, las más afortunadas. En fin, es un bombardeo continuo, suena exagerado, pero es así, que o estás muy informada o puede llegar a causarte muchísima confusión. Hay quien dice que un buen regalo para una mamá reciente es un par de tapones para los oídos. Ojo, no estoy diciendo que la gente haga esto con mala intención, sino que a veces no somos conscientes del efecto de nuestras palabras. Y este efecto todavía es más contundente si quien se dirige a nosotros lleva una bata blanca. Yo, pese a todo lo que os he contado en relación al parto y los inicios de la lactancia, continuaba asistiendo al pediatra a la consulta, ¿no?, para las revisiones periódicas de mi hija. Y recuerdo especialmente la revisión de los 4 meses porque de verdad fue memorable. Llegamos a la consulta con la niña, la pesan, la miden, vamos, crecía estupendamente, estaba hecha un bollito.
Y me dice el pediatra que, bueno, que ha llegado el momento de empezar con la papilla de cereales con leche de fórmula. Recuerdo que yo tímidamente le dije que, bueno, que prefería seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, que decían que los bebés no necesitan más que leche hasta los 6 meses. Y él me dijo que sí, que eso estaba muy bien, pero que por su experiencia era mejor empezar a los 4 meses. Salimos de la consulta con una marca de leche de fórmula y de papilla de cereales industriales anotada en un papel y con una gran sensación de desasosiego, porque yo no conseguía entender cómo este señor podía decirme que su experiencia, que no pongo en duda, tenía más peso que la experiencia y los estudios en los que se basaban las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y tampoco conseguía entender por qué este señor no había respetado en absoluto mi preferencia a la hora de alimentar a mi hija con el mejor alimento disponible que había para ella, como era mi propia leche. No sé si hace falta que os diga que ya no volvimos más a su consulta. Si bien, en favor de este señor, sí que tengo que decir que jamás nos dio ninguna pauta sobre lactancia. No pasó como algunas amigas o conocidas que me han contado que, bueno, que alguien con bata blanca les ha dicho que no den a su bebé cada vez que pida, que lo engañen con infusión de manzanilla. Siendo como es que la Organización Mundial de la Salud recomienda dar a demanda, esto es, cada vez que el bebé pide, haya pasado 3 horas, 2 horas, media hora. Y además, si hacemos esto de engañarlos con infusión de manzanilla, no estamos pasando por alto su necesidad de ser amamantado, de ser alimentado, de ser sostenido en brazos. ¿No es nuestra responsabilidad cubrir sus necesidades? A nosotros, como adultos, ¿no nos gusta tener todas nuestras necesidades cubiertas? Imaginaos que ahora salimos al coffee break y en lugar de darnos algo de comer, nos dan litros y litros de infusión de manzanilla. ¿Qué cara se nos quedaría, no? ¿O qué estómago? Pero bueno, a mí me da la impresión que esto de ignorar las necesidades de los niños y de los bebés está bastante normalizado, tal vez por desconocimiento. Porque seguro que, al igual que yo, habréis escuchado infinidad de veces eso de no la cojas cada vez que llora, porque... Yo tengo 4 opciones, ¿vale? Se te va a subir a la chepa, se te va a subir a las barbas, te va a tomar el pelo, te va a tomar la medida. Estoy prácticamente segura que si pregunto entre todo el público todavía salen más opciones, ¿verdad? Pues bueno, esto es una serie de afirmaciones sin ninguna base, tras las que, en mi opinión, creo que se esconde un miedo a malcriar, a hacer las cosas mal, porque creemos que si cubrimos todas sus necesidades vamos a criar a un pequeño tirano. Pero claro, yo estoy hablando de necesidades básicas, de necesidad de alimento, de contacto, de afecto. Está comprobado que necesitamos el afecto para vivir. Las aportaciones del doctor René Spitz, mediante sus observaciones e investigaciones con menores institucionalizados, demostraron que los bebés, aunque tengan todas sus necesidades físicas cubiertas, languidecen hasta morir si no tienen también cubiertas las necesidades afectivas. Y tampoco tengamos miedo a crear niños dependientes, porque es que nacemos siendo grandes dependientes. Los bebés y los niños pequeños necesitan de un adulto que se ocupe todo el tiempo de ellos. La verdad es que tenemos que estar muy atentos a las necesidades infantiles, porque justamente el estar atentos y el cubrirlas es lo que va a hacer que los bebés y los niños se sientan valorados, tenidos en cuenta. Y esto va a repercutir de manera muy positiva en su autoestima, en su autoconfianza y en la confianza que van a tener en los demás. A nosotros, de verdad, es que eso de no la cojas cada vez que llora por lo de las barbas, los pelos, las medidas, todo esto, lo oímos infinidad de veces. Y creo que también se escucha mucho eso de déjala llorar, que es bueno para los pulmones. Cuando yo me pregunto, ¿acaso hay alguna dolencia pulmonar que se trate mediante el llanto? Y si el llanto es una forma de comunicación de los bebés, de hacernos saber que algo no marcha bien, ¿qué estamos haciendo realmente cuando ignoramos el llanto? Me gustaría profundizar un poquito en el tema este del llanto. Recuerdo que cuando estaba embarazada compré un libro, todo un bestseller, sobre un método que prometía enseñar a los bebés a dormir. Pues bueno, este método consiste básicamente en dejar al bebé en la cuna y cuando te reclama puedes ir y lo consuelas de palabra, pero jamás puedes tomarlo en brazos. Al final los bebés aprenden a dormir, pero no por otra cosa, sino porque se resignan a que su llamada no va a ser tenida en cuenta, porque las palabras no les hacen ningún efecto, necesitan contacto físico. Pues yo leí este libro cuando estaba embarazada y me pareció razonable, y eso que no ofrecía ninguna referencia bibliográfica. Pero claro, una vez con mi hija en brazos la cosa cambió, porque claro, descubrí que mi hija sabía dormir. Lo que pasaba es que su patrón de sueño era muy diferente al mío, pero es que el mío es muy distinto al de mis sobrinos adolescentes o al de mi abuela. También descubrí que desatender el llanto de un bebé, y más si es tu propio hijo, es muy duro, porque lo que te nace es estrecharlo entre tus brazos y hacer todo lo posible por consolarlo. Y tiempo después también descubrí que existen multitud de estudios científicos que demuestran que desatender el llanto de manera sistemática tiene serias consecuencias.
Porque un bebé que llora solo en su cuna y que no es atendido, que no es estrechado en brazos, se siente en una situación de abandono real. Para él es un peligro. No olvidemos que nacemos conforme nacíamos hace 10.000 años, que si el adulto que estaba a tu cargo se despistaba, acababa siendo la cena de un depredador. Pues igual, el bebé que llora solo en su cuna vive un peligro, siente miedo, y este miedo le hace generar una respuesta fisiológica. Aumentan de manera muy significativa la secreción de hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, que a la larga puede alterar la bioquímica cerebral, causando secuelas tan serias como pérdida de memoria, ansiedad, estrés postraumático, indefensión aprendida. Yo, por experiencia, sé que las noches con un bebé pueden ser agotadoras y durísimas, pero antes de aplicar cualquier método, seamos responsables e informémonos sobre cuál es la realidad del debate científico sobre el sueño infantil y busquemos maneras más respetuosas para asegurar el descanso de toda la familia. Todo esto había pasado cuando yo solo tenía una hija, pero claro, tengo dos. Entonces, vayamos a ver cómo el parto de la segunda hija ya fue muy diferente al primero. Esta vez yo estaba mucho más informada, sopesé la idea de parir en casa, algo que aquí en España hace que te tachen de loca o de hippie, porque la opción mayoritaria en este país es parir en un hospital. Pero claro, que en países como Dinamarca, como Holanda, como Austria, es una opción que también contempla y cubre la seguridad social. Finalmente, optamos por una clínica con una atención más humanizada. Esta vez parí sin epidural, aunque confieso que estuve muy tentada de pedirla. Esta vez nadie me dijo que me tumbase para poder ver mejor. De hecho, parí recostada en una cama con los pies encima de las rodillas del ginecólogo, que era el que estaba sentado en la silla de partos. Y esta vez nadie se llevó a mi hija de una manera injustificada. Yo sabía muy bien cuáles eran mis derechos y los suyos y estaba dispuesta a hacer todo lo posible por defenderlos. Durante toda esta toma de consciencia, este aprendizaje, estuve acompañada por mujeres con historias muy parecidas a la mía, que me apoyaron, me acompañaron también y me proporcionaron otras fuentes fiables de información. Todo esto de forma por Internet. Pero claro, yo sentía la necesidad de hacerlo ya de manera presencial. Encontré el grupo de apoyo a la lactancia de mi localidad, o la secta, como nos llaman algunos, de manera peyorativa. Y bueno, llevo 7 años allí. Llevo 7 años de reuniones semanales, de cursos, de jornadas, de charlas, haciendo todo lo posible para formarme, para poder ofrecer a las personas que acuden a nosotros información, apoyo y acompañamiento. Si bien es cierto que en el tema de la lactancia se ha ido avanzando, todavía queda muchísimo camino por recorrer. Todavía vienen mamás al grupo diciéndonos que alguien con bata blanca les ha dicho que su leche es agua. Y ese alguien lo ha averiguado mirando la leche al trasluz. No sé si ahora los análisis de sangre con tanto recorte van a ser también. Usted tiene anemia, señor. También vienen mamás al grupo que dicen que sienten dolor al amamantar y que alguien con bata blanca o alguien del entorno les ha dicho que, bueno, que es normal, que se aguanten. Yo como mujer, y seguro que no soy la única en esta sala, puedo asegurar que si dar el pecho tuviese que doler, nos habríamos extinguido hace miles de años. Esto del dolor es algo que está muy infravalorado, porque si cuando te duele la muela vas al dentista esperando que te lo solucione, con el pecho igual, ¿no? Quiero contaros una anécdota que sucedió hace relativamente poco tiempo. Vino una mamá al grupo, desesperada, llorando, a punto de destetar a su bebé de tan solo un mes, porque tenía muchísimo dolor en un pecho. Ella había ido a su doctor y él le había dicho que, bueno, que es que era así, que dar el pecho dolía. Y claro, ella no conseguía entender cómo es que solo le dolía un pecho. No le dolían los dos, que era lo que decía este doctor. Pues cuando ella vino al grupo, los síntomas que tenía nos hicieron sospechar que tenía una infección, más hablando con propiedad, una mastitis infecciosa. Nosotras en el grupo no tratamos temas sanitarios, pero derivamos a profesionales que sí que pueden hacer algo por estas mujeres. A esta mujer, al igual que a otras muchas que han acudido a nosotras por el mismo problema, la tuvimos que derivar al mayor experto en mastitis infecciosas que hay en todo el territorio español, que es, atención, un veterinario. Yo creo que esto ejemplifica muy bien cuál es el estado de la lactancia en este país y también de la atención al parto, que si bien se promociona, se apoya, todavía queda muchísimo camino por recorrer. Y es importante que este camino lo hagamos con rapidez, porque lo que está en juego es la salud de los niños y la salud de las mamás. Ciertamente, si queremos que no me pase como a mí, hace 10 años, que confié ciegamente en los profesionales, tenemos que cuestionárnoslo todo. Si queremos lo mejor para nuestros niños, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros nietos, abramos bien los ojos, tengamos en cuenta todas las opciones. No nos quedemos solo con lo que oímos en nuestro entorno social o en algunas consultas médicas. Informémonos sobre cuáles son nuestros derechos y hagamos todo lo posible por defenderlos. Gracias.